Jeffrey Sachs se fue a casi todos los países donde se estaban produciendo procesos de privatización, no sin antes recibir premios de toda naturaleza de las organizaciones de su mandante Soros. Él fue profesor de la universidad que controla George Soros, que es la Universidad de Harvard, donde una gran cantidad de mentiras han salido de esa universidad, comenzando por un pitillero que ha venido a sembrar el odio y el caos en la gente del Alto. Ese se llama Thomas Becker. El propio Jeffrey Sachs ha venido a sendas entrevistas con quien recibiera gran cantidad de dinero por la minería, de los mineros nacionales y del propio Soros en cantidades impresionantes. No en vano tenía 16 cuentas en el Perú. Ahí tienen las imágenes. No estamos hablando de un boliviano, sino de un estadounidense, de un profesor de Harvard, de Jeffrey Sachs, que es, además de profesor universitario, director del Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional. Este personaje, llamado Jeffrey Sachs, fue el encargado de manipular a los bolivianos, saliendo en una serie de entrevistas, brindando una serie de conferencias, todas pagadas por George Soros, que tenía la hegemonía de la minería en el país y, por supuesto, toda una serie de contratos con constructoras que él ha manipulado en el país a través de testaferros para obtener contratos favorables para él y totalmente desfavorables para los bolivianos. Fue invitado por el equipo económico de Hugo Banzer, fue invitado por el equipo económico de Paz Estenssoro. ¿En qué momento comenzó a trabajar? Bueno, el estar aquí ahora para mí coincide con un maravilloso aniversario, porque hace casi exactamente 12 años, prácticamente en esta fecha, es que vine a Bolivia, en la primavera de 1985. ¿Por qué tenía vara alta en Bolivia George Soros? Porque pagó la campaña de Sánchez de Lozada, pagó la campaña de Tuto Quiroga, pagó la campaña de todos estos buitres que se encuentran en el poder, incluido Evo Morales, quien lo condujo de La Oreja hasta Nueva York. Fue precisamente Juan Ramón Quintana, quien recibe millones para la ONG Resdal, al igual que su esposa Loretta Tellería, con la ayuda de la gringa Catherine Ledebour, que estuvo metida en absolutamente todos los hechos luctuosos del país, y por supuesto, como asesora de Evo Morales, de Álvaro García Linera, ha llegado a tener una oficina en la vicepresidencia con toda una cantidad de ONGistas, incluidos los de la Corte Electoral, como Atahuichi y la propia Rosario Baptista, que fue secretaria cuando Álvaro García Linera dirigía la ONG Segis. En Segis también estuvo Carlos Romero, Rada, todos financiados por Soros. El partido del presidente Banzer, ADN, envió una misión a Harvard para hablar de la tremenda crisis económica y a algunos de los principales personajes y políticos destacados en la siguiente década fueron parte de esa misión. Por ejemplo, Ronnie McLean, gran ministro de Relaciones Exteriores, alcalde de La Paz, quien ahora es mi colega en Harvard, Charlie Iturralde, ahora ministro de la Presidencia, fueron parte de ese grupo original. Sabiamente o no, ellos tuvieron la gentileza de invitarme a venir a Bolivia. Entienden que jamás Ormando Bacadíes, al que le correspondía tomar el poder, se lo hubieran permitido. Pero no es que Carlos Mesa no fue quien no se lo permitió. Fueron directrices desde afuera. Entonces todos los yuncus, los serviles, los narcos, esos ONGistas delincuentes que han secuestrado el poder con la ayuda de las transnacionales,
para hacer creer a gente humilde, a gente inocente, que son izquierdistas, que son del proceso de cambio, cuando no son nada más que una camada de multimillonarios que le han robado a Bolivia, que le han robado a esos humildes campesinos, que le han robado a todos los bolivianos y que tienen que rendir cuentas en esta o en la otra vida. Carlos Mesa tenía que estar preso igual que Sánchez de Lozada, pero tristemente el nivel de manipulación mediático, el nivel de manipulación internacional fue de tal magnitud que nos vendieron al buitre mayor llamado Carlos Mesa. Estas medidas tienen un pilar sin el cual, dijo el presidente Sánchez de Lozada, era imposible hacerlo, la capitalización. ¿Usted cree que hay una estrecha relación absolutamente inseparable entre participación popular, bono solo, etcétera, y capitalización? Creo que la capitalización pensó en la salida económica socialmente aceptable. Esta gran propaganda que ha salido en documentales y que están difundiendo sobre Jeffrey Sachs no es más que un mecanismo de defensa de este y por supuesto del propio Carlos Mesa, que fue quien lo entrevistó, quien manipuló a la gente para convencer con los procesos de enajenación del país, de entreguismo total. No estamos hablando de un boliviano, sino de un estadounidense, de un profesor de Harvard, de Jeffrey Sachs, que es, además de profesor universitario, director del Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional.